En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Como en otro tiempo, en ese peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, Dios proveyó para su pueblo un pan bajado del cielo, para que el pueblo pudiese comer y no desfalleciese de hambre en medio de su peregrinar. Así nuestro Señor Jesucristo, el nuevo Moisés, que ha venido a dar plenitud a la ley, no a abolirla, y a hacernos entrar en la tierra de promisión, la vida eterna, ha querido dar a sus hijos, a su Iglesia, a su pueblo, también un pan celeste, la Eucaristía, prefigurado y anunciado en este milagro de la multiplicación de los panes que hemos leído. Quisiera que nos detuviésemos a contemplar esa dinámica que la Iglesia ha venido trayendo a través de estos 4 domingos de Cuaresma. En el primero, esa cena tétrica terrible de las tentaciones del Señor en el desierto, después de haber ayunado 40 días sin tomar alimento. El segundo domingo, el paisaje cambia totalmente. Es en el monte Tabor, en la Galilea, un paisaje totalmente verdecente, un paisaje hermoso, de naturaleza admirable. Y allí nuestro Señor Jesucristo muestra su divinidad para que aquellos apóstoles que habían de verlo pendiente de la cruz le reconozcan igualmente como Mesías, Salvador y Señor del mundo. El domingo pasado teníamos también otra escena terrible, esa controversia con los judíos y ese milagro de Cristo expulsando nuevamente a Satanás de las almas de los hombres, de aquel endemoniado que era mudo. Y hoy nuevamente se presenta nuestro Señor Jesucristo subiendo a la montaña, nuevamente en un paisaje admirable, maravilloso, agradable, y ahí, sentando a las almas que a su alrededor se juntaban, nuevamente realiza un milagro maravilloso, la multiplicación de los panes. ¿Qué pretende nuestro Señor realizando este milagro? Bien sabemos que los milagros por parte de nuestro Señor no son una manifestación, vamos a decir, de poderío humano para mostrarse en el sentido que lo hacemos de los hombres, con nuestras glorias, con nuestro poder, queriendo quedar o asombrar a nuestro auditorio. La razón es mucho más profunda. Cristo nuestro Señor realiza este milagro para mostrar a los hombres, a aquellos que allí estaban, que Él era el Mesías prometido, el nuevo Moisés que había de venir a liberar al pueblo, ya no de una esclavitud humana como la de Egipto, sino de la esclavitud más terrible que es la del pecado y la condena de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo, multiplicando los panes, se presenta ante el pueblo como aquel que es verdadero Dios, hecho verdadero hombre, para darnos la salvación. En este milagro de la multiplicación de los panes hay también un hecho prefigurativo profético que anuncia lo que Cristo, tiempo más tarde, en la noche del Jueves Santo, realizará sacramentalmente, la institución del sacramento de la Eucaristía, que anuncia, realiza y renueva el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, su pasión por nosotros, memorial de su pasión y muerte, que nos obtiene la justificación, el perdón de nuestros pecados. Es así también como Cristo nuestro Señor a sus apóstoles le confía el Jueves Santo la orden de renovar su sacrificio en la cruz de forma sacramental mediante la celebración de la Santa Misa, para ser alimento de las almas a lo largo de la historia hasta el final de los tiempos, pues su promesa es indefectible: y yo estaré con vosotros hasta el final, hasta el fin del mundo. Presencia del Señor que no es simplemente espiritual,
sino una presencia sacramental que Cristo ha querido, ha deseado, ha instituido a través del sacramento de la Eucaristía. Con fe podemos decir y con toda certeza que Dios está aquí, en cada sagrario, donde está sacramentado. Dios está en medio de nosotros y Él es la alegría de nuestro corazón. Él ha de ser el entusiasmo de nuestra vida. Venir a Él y llenarnos de Él, alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, ha de ser el motor de nuestra vida cada día en esa Eucaristía semanal, pero pudiendo ser también cada día si podemos acercarnos a la mesa que el Señor ha preparado en este banquete eucarístico. En tercer lugar, podemos considerar cómo Cristo nuestro Señor, con esta multiplicación de los panes, anuncia también no solamente la institución de la Eucaristía, sino otro de los sacramentos que está unido y vinculado indisolublemente al sacramento de la Eucaristía, que es el sacerdocio católico. Nuestro Señor Jesucristo manda, ordena a sus apóstoles que den de comer a aquella multitud con el milagro que Él ha obrado, igual que acontece cada vez que celebramos la Santa Misa. Es necesario recordar, renovar la conciencia sagrada y la conciencia santa, grande, gravísima, del sacerdocio católico. No es simplemente una funcionalidad, como quieren hacernos entender hoy y como incluso tristemente en muchas partes de la Iglesia se entiende el ministerio sacerdotal. Otros Cristos, el mismo Cristo que obra a través del sacerdote en la celebración de los sacramentos. Y en este sentido también este milagro de hoy, el Evangelio que acabamos de escuchar, es una llamada de atención primero a los sacerdotes, a los que se nos ha confiado y se nos ha entregado este gran sacramento admirable de la Eucaristía, no solamente para celebrarlo, sino también para custodiarlo y defenderlo de todo tipo de profanación, de todo tipo de sacrilegio. Y también es una llamada de atención a los fieles. El detalle del evangelista no debe pasar por alto. Jesucristo nuestro Señor manda recoger todo aquello que sobra, que no se desperdicie nada. Cuántos sacrilegios en nuestras iglesias, ahora con esta costumbre abominable de la comunión en la mano, que si bien es lícita y la ha permitido la Iglesia como un indulto, no es el querer ni el pensamiento de la Iglesia Madre, ni es una forma igual que la otra, comulgar de rodillas y en la boca, hasta que se permitió por medio de un indulto, y sabemos lo que es un indulto, que es decir que aquello que era un delito deja de serlo para que no se caiga en delito, era considerado un sacrilegio. Pues el sacramento de la Eucaristía, el cuerpo del Señor, solamente podía ser tocado por las manos que estaban consagradas, por las manos de un sacerdote. La comunión de la mano en la mano, tristemente, provoca sacrilegios inconscientes. No digo que la gente lo haga con maldad, ni con esa intención, pero realmente se están realizando, porque de esa hostia santa que se nos da para comulgar, se desprenden pequeñas partículas. Fijaos la Iglesia qué delicada es en esto. A los sacerdotes después de la consagración nos ordena tener los dedos índices y pulgar unidos hasta después de dar la comunión y purificarlos delicadamente con 2 abluciones en el cáliz. La Iglesia nos manda recoger sobre el corporal todo aquello que pueda haberse desprendido de la hostia consagrada. La Iglesia obliga a poner una bandeja de comunión en el momento de dar la comunión a los fieles, incluso un paño sagrado, un mantel sobre el comulgatorio. Son gestos de delicadeza, son gestos de amor, son gestos de fe, porque no es un pan cualquiera, no es el maná que comieron nuestros padres en la antigüedad. Ahora, el pan que nosotros comemos es el cuerpo y la sangre de Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, el mismo Cristo, el Verbo eterno, que nació de María Santísima, que murió en la cruz
y que está glorioso y triunfante sentado a la diestra del Padre en el cielo. Recordad, así lo estudiábamos en el Catecismo, una de las condiciones para recibir la comunión eran 3: estar en gracia de Dios, guardar el ayuno eucarístico, saber a quién recibimos. La crisis actual de nuestra Iglesia, la crisis actual de los cristianos es la pérdida de fe en la Eucaristía. El mismo comportamiento en los templos, el abandono de la misa diaria y de la misa dominical, lo único que manifiestan es esto, que ya no creemos que Él está aquí. Afirmemos nuevamente, mis queridos hermanos, en este domingo, Dios está aquí, está en medio de nosotros, está en cada sagrario donde Él está reservado para ser alimento y fortaleza de nuestras almas. En cuarto lugar, nuestro Señor Jesucristo quiso realizar este milagro de la multiplicación de los panes para recordarnos la verdad acerca de la providencia divina, de este Dios que viste a los lirios del campo y da de comer a las aves del cielo, para que nuestras preocupaciones no sean obsesivas sobre las realidades de este mundo, que todo ha de pasar. La Cuaresma es una llamada a vivir del Espíritu, a vivir interiormente, a despojarnos de mundanidad y de todo lo que la mundanidad conlleva. Una vida más confiada en Dios, más abandonada en Él, sabiendo nosotros por nuestra parte que hemos de trabajar para ganar el sustento diario, pero sin obsesionarnos con las cosas materiales, pues éstas no nos dan la felicidad y éstas no nos dan el cielo y éstas no las vamos a llevar con nosotros, sino que desnudos hemos salido del vientre de nuestra madre y desnudos hemos de volver también a la tierra de la que fuimos formados. ¿Qué es lo único que llevaremos? Nuestras buenas obras, los méritos de nuestra vida. Es lo único que podremos presentar ante la presencia de Dios. Vivir en la providencia de Dios, recordar esta verdad, nos hace vivir también en esa libertad de la que nos habla el apóstol, sin esclavizarnos a las cosas de este mundo. Hoy tristemente vivimos en este materialismo atroz y en este consumismo que absorbe incluso la inteligencia de la gente para que ni piense, pensando o creyendo que en las cosas materiales está la felicidad. Hemos de liberarnos de esa esclavitud, liberarnos porque Cristo ha venido a liberarnos con su providencia amorosa. Y en quinto lugar, creo que nuestro Señor Jesucristo quiso realizar este milagro de la multiplicación de los panes para recordarnos la obligación que tenemos de ejercer la caridad. A sus apóstoles les cuenta, les dice cómo vamos a dar de comer a esta gente. Con la ayuda de aquel chiquillo que llevaba esos panes de cebada, y esos 2 peces, nuestro Señor realiza ese milagro. Y nosotros hemos de también compartir aquello que Dios nos ha dado. Pues Dios ha creado un mundo maravilloso, lleno de sus bendiciones y de sus dones, y tenemos para todos. ¿Cuál es el problema del hambre en el mundo? ¿Cuál es el problema de la desigualdad? El egoísmo y el pecado del hombre. Y en eso hemos de ser siempre alertas, vigilantes, sabiendo que lo que tenemos no es solamente para nosotros, no solamente para los nuestros, sino que solucionadas nuestras necesidades básicas, hemos de tener un corazón generoso para compartirlo con aquellos que tienen menos que nosotros. Fijaos, el corazón llevado por la avaricia quiere acumular más y más y más y más, siendo indolente ante la necesidad de los hermanos. Aquellos corazones que son pobres y viven en el desprendimiento, viven esa bienaventuranza del Señor y son capaces de compartir aún teniendo poco. Habrá ricos con corazón pobre que sepan compartir su riqueza, pero dramáticamente también hay muchos pobres que con corazón de rico no son capaces de compartir lo poco que tienen. La Cuaresma es una llamada también a esa práctica de la limosna, recordando esa
llamada de atención que hace San Juan Crisóstomo, recordándonos que cuando le damos aquello que nuestros prójimos necesitan, no estamos haciendo caridad, sino que estamos haciendo justicia. Repartamos, compartamos aquello que tenemos y realmente experimentaremos esa felicidad que da vivir la virtud de la pobreza, porque nos da verdadera libertad sobre las cosas de este mundo. Y sobre todo aprendamos la lección de esta dominica, aumentar en nosotros la devoción, el fervor, la adoración, el cuidado, el respeto del sacramento de la Eucaristía, del sacramento del altar. Nunca, nunca daremos suficientemente adoración, culto, honra a nuestro Señor Jesucristo en este sacramento. Por tanto, no tengáis miedo a ser exagerados, adorando y alabando y bendiciendo y respetando al Santísimo Sacramento, porque siempre nos quedaremos cortos, porque este es el sacramento del Dios misericordioso,